Jóvenes, muy buenos días. Ahora defino calor. El calor lo defino como la energía térmica en tránsito de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. El calor surge por la vibración de las moléculas de un cuerpo. Entonces, cuando ese cuerpo tiene una mayor temperatura, la energía cinética de las moléculas es más grande que sus alrededores o que otros cuerpos que están junto a él, entonces esta energía va a fluir del cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. O por ejemplo, si tengo un pedazo de hielo, si tengo un pedazo de hielo y sus alrededores están a una mayor temperatura, el calor va a fluir de los alrededores del pedazo de hielo hasta el hielo. En este caso, el hielo va a absorber ese calor y se va a derretir, va a pasar del estado sólido al estado líquido. Pero es la energía que está fluyendo de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Es una cantidad escalar, o sea que el calor no tiene una dirección. Hay un gradiente de temperatura que indica la dirección hacia dónde de mayor temperatura a uno de menor temperatura, pero no tiene una dirección al norte, al sur, al este o al oeste. Después, lo que ya les comentaba, aquí simplemente es, en este caso el cuerpo 1 tiene una mayor temperatura, va a fluir el calor, la energía hacia el cuerpo 2, al cuerpo de menor temperatura, del cuerpo caliente al cuerpo frío. El calor es una magnitud extensiva. ¿Qué significa esto? Pues que depende de la masa del sistema. Mientras más masa tenga un cuerpo, mayor es su energía térmica. O sea que puede realizar más trabajo. Si yo tengo, por ejemplo, aquí 20 litros de agua y aquí tengo solamente 2 litros de agua, entonces, y si yo me meto aquí en un lugar con 20 litros de agua, entonces van a realizar más trabajo sobre mí, en este caso calentando mi cuerpo. En cambio, si yo me introduzco aquí, voy a tener muy poca energía, van a realizar poco trabajo sobre mí al calentar mi cuerpo y me voy a tener que bañar con agua fría. A eso se refiere que depende de la masa del sistema. En la temperatura no dependía de la masa del sistema. Ahora ¿qué es una caloría? Bueno, la caloría. La caloría es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. ¿Por qué puse caloría ahorita? ¿Por qué la definí? La definí porque la unidad en la que se mide el calor es la caloría. La caloría es, por ejemplo, aquí. Tengo en este caso 1 gramo de agua, le coloco una flama, lo pongo al fuego y su temperatura pasó de 14.15 a 15.15 grados centígrados. Cuando esa temperatura pasó de 14.15 a 15.15 grados centígrados, en ese momento decimos que le suministramos al agua una caloría. De hecho, el calor específico del agua está definida como es una caloría sobre gramo grados Celsius. Es la definición de la caloría. Cantidad de energía requerida, una caloría, para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. En particular, yo puse aquí de 14.5 a 15.5 grados centígrados. ¿Y qué es, por ejemplo, el calorímetro? El calorímetro es un aparato que se emplea para medir el calor específico de un cuerpo. En este caso tengo este calorímetro. Aquí tengo un termómetro. Yo coloco aquí una sustancia y al colocar aquí esa sustancia, un agitador, puedo saber cuánta energía le estoy suministrando, cuánto calor estoy suministrando al agitar el agua.
podemos ver un aumento en la temperatura y podemos determinar el calor específico de una sustancia, de un cuerpo, de un sólido incluso. Las unidades. Las unidades para medir el calor es el joule. El joule también se mide en calorías. Y aquí viene un equivalente mecánico. Aquí se le llama el equivalente mecánico del calor. Hubo un experimento de Joule, James Prescott Joule, un escocés, que llegó a la conclusión de que una caloría vale 4.18 joules. En el sistema internacional, en MKS, el calor se mide en joules. Es un tipo de energía y la energía se mide en joules, por lo tanto el calor se mide en joules. Y hay un equivalente entre la caloría y el joule. Una caloría vale 4.18 joules de energía. Y aquí viene la otra parte. ¿Cuál es la diferencia entre el calor y la temperatura? ¿Ya? Y la diferencia es que el calor es la energía en tránsito de un cuerpo de mayor temperatura, uno de menor temperatura. La definición en pocas palabras. Es lo que presento en esa tabla. En esa tabla te presento 4 diferencias. Por si te llego a preguntar en el examen, dime una diferencia o cuál es una diferencia entre calor y temperatura. Aquí están. El calor depende de la masa, la temperatura no depende de la masa, el calor se mide con un calorímetro, la temperatura se mide con un termómetro. El calor, su unidad es la caloría o el joule en el sistema internacional MKS. En cambio, la temperatura es Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Kelvin es el sistema internacional MKS. Y lo otro, lo que te platicaba ya, el experimento de Joule. Joule hizo un experimento en el cual demostró que la energía calorífica se puede obtener o se obtiene a partir de la energía mecánica. Y de hecho llegó a esa conclusión de cómo esa energía calorífica, de cómo la energía mecánica hace que aumente la temperatura. Y te explico el experimento. Este es el experimento. Vean, aquí Joule giraba estas aspas, las empezaba a girar con una mano. Con su mano le giraba las aspas, aquí, así, como está aquí. Le gira a esas aspas, enreda esta cuerda y esa cuerda hace que suban esas pesas. Suben las pesas y llega un momento en que a una cierta altura, por lo tanto tiene una cierta cantidad de energía potencial. Al tener esa cantidad de energía potencial, me voy a pasar a la otra proyección, a esta de aquí, y aquí cometí un error, debe ser esta mayúscula, corríjanla ustedes cuando la chequen, por favor, y aquí, me quedo aquí. El experimento de Joule, aquí está, véanlo. No lo reproduzco aquí, no sé qué esté pasando. Ya lo había checado hace rato y sí lo reproducía. Bueno, me regreso a la otra. Esta funciona de la siguiente manera. Le das vueltas a la manija y enredas el hilo y hace que suba esta pesa. Al momento de subir esa pesa hasta una cierta altura, digamos aquí, no sé, 2 metros, pone, adquiere energía potencial. Puedes calcular la energía potencial como M por G por H. La dejas caer. Cuando dejas caer, se enreda la cuerda y estas cuerdas están unidas a unas paletas, a estas que están aquí dentro del agua, que están dentro del agua, y van a observar que hay un aumento en la temperatura. A Yu le costó muchísimo hacer esta medición, y ahorita yo te lo cuento en menos de 5 minutos, y realizó esas mediciones y se dio cuenta que aumentaba la temperatura. Entonces, si sabe cuánta energía mecánica tiene, en este caso energía potencial tiene, vio cuánto aumentó la temperatura. Y a esa energía que eran 4.18 joules, le llamó una caloría.
Y a eso se le llama el equivalente mecánico del calor, la relación que hay entre joules y calorías. Ese es el experimento de Joule. Con eso termino esta presentación.